Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a nuestros tópicos. En esta ocasión tenemos el grato de presentar el diseño de tablas y gráficos para investigación y tesis. En este tópico abordaremos las principales rutas de análisis de tablas y gráficos para nuestra investigación y tesis a partir de nuestras variables cuantitativas y cualitativas. Iniciamos. En cuanto a nuestras generalidades para desarrollar, diseñar o elaborar las tablas y gráficos y figuras, estas en su totalidad no deben exceder más de 10 en una tesis o una presentación de una investigación. Las tablas y los gráficos, o en todo caso las figuras, deben ir con su respectivo título. Asimismo, se colocarán al final del texto en cada página aparte. No debe ser insertados dentro de los contenidos del texto. Eso quiere decir que nuestras tablas y nuestras gráficas deben ir en páginas diferentes. Asimismo, al momento de la presentación de la tesis, es recomendable que debe contener el índice de tablas y índice de figuras, que de esta forma nos va a ayudar a organizar la información dentro de nuestra presentación y podemos identificarla cada uno de los gráficos, en qué página están desarrolladas. Ahora, ¿cómo diseñar tablas y gráficos? Es nuestro punto de interés. Para ello nosotros vamos a apoyarnos de herramientas como por ejemplo el SPSS, el Excel y Word. Y las datas que van a proceder para el caso de la elaboración de tablas y gráficos va a partir de nuestros datos de investigación. Y una vez que se haya analizado y se haya procesado, pues vamos a finalmente diseñar las tablas respectivas, también las gráficas respectivas. Entonces, en el SPSS tenemos una ruta para realizar el diseño de tablas y gráficos, asimismo en el Excel, y finalmente esto lo trasladaremos a Workbook a través de la exportación o simplemente copiándolo. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar o cuál es el procedimiento, qué criterio voy a tener en cuenta para poder diseñar mis tablas gráficos? Es importante que yo tenga que identificar estos aspectos. Van a depender básicamente de tipo de variable. Las variables categóricas y las variables numéricas dentro de lo que vamos a clasificar las variables. Y cada una de ellos vamos a organizar con su respectivo gráfico, por ejemplo. En este caso, para las variables categóricas, como el caso nuestro, ya vamos a realizar los más utilizados, los más comunes son el gráfico de barras o sectores circulares o sector circular o en todo caso gráfica polar. Por otro lado, para las variables escalares o métricas, vamos a trabajar con mayor frecuencia, en todo caso, el histogramas o diagrama de caja y bigote, que son los más utilizados en campo de la presentación de gráficos y tablas en nuestra tesis. Entonces, rápidamente vamos a ir a nuestra base de datos. Acá tenemos la base de datos, que en este caso tenemos ya previamente organizada, elaborada, de 100 usuarios, en este caso de úlcera gástrica y tratamiento. Úlcera gástrica y tratamiento, la ausencia o la presencia de ella después de un periodo de tratamiento. Para ello, por ejemplo, en este caso yo deseo elaborar mis tablas ya de las variables categóricas. Tengo que identificar en esta base de datos las variables categóricas. Por ejemplo, tengo tratamiento. ¿Qué más? Resultado. De esa forma, yo ya tengo la ruta o en todo caso el plan de diseño de tablas y gráficos. En este caso voy a hacer la presentación a través de frecuencias y finalmente puedo desarrollar la gráfica de sector circular. Entonces, vamos a realizar con variable tratamiento. En variable tratamiento, para realizar nuestras gráficas, necesariamente en el SPSS vamos a ir
a la siguiente ruta, a la opción de gráficos, generador de gráficos, y vamos a seleccionar en la siguiente barra de las opciones de acuerdo al tipo de gráfica que se desea realizar. Hablábamos de grupo de tratamiento. Para ello, vamos a trabajar con sector circular o gráfica polar. Activo y lo voy a seleccionar y de esta forma ya tengo la vista previa del gráfico y voy a registrar, en este caso, el grupo de tratamiento. El grupo de tratamiento seleccionado y procedo a aceptar. Y de esta manera yo estoy obteniendo la gráfica respectiva con el SPSS. Y esta gráfica se puede ir editando de acuerdo, ¿no?, a la necesidad, o en todo caso, de acuerdo a los estándares que la institución nos puede solicitar, sea una universidad, un centro de investigación o algún instituto en particular. Y para ello tenemos las normas referenciales, como por ejemplo las normas APA y las normas Vancouver, que son las dos normas que de cierta forma nos van a dar pautas cómo representar nuestros gráficos. Entonces, por ejemplo, a través de doble clic voy activando para el diseño respectivo y puedo ir modificando, por ejemplo, en 3D con sus porcentajes de cada uno. Vamos a ver las etiquetas. En la parte superior muestra la etiqueta de datos para que se nos muestre el porcentaje. Asimismo, voy a eliminar el texto que está sobre ella para solamente trasladarlo lo que respecta al gráfico. Asimismo, puedo modificar los colores en tal caso. Por ejemplo, vamos a colocar, en este caso, con amarillo y azul. Vamos a trabajar amarillo y azul. ¿Ya? Grupo de tratamiento, tratamiento A y tratamiento B. Una vez que ya lo tengo, yo lo puedo trasladar a mi workbook. Para ello debo tener una hoja de trabajo y lo traslado. Lo coloco su marco. Y este sería mi primer gráfico. ¿Sí? A la vez necesito tener la tabla de esta misma gráfica, pero básicamente para presentar mi información a nivel descriptivo, y para ello voy a obtener a través de la ruta de análisis estadísticas descriptivas y frecuencias. Estamos en grupo de tratamiento, seleccionamos y aceptamos. Y acá tenemos las frecuencias. Y esta sería mi tabla respectiva. Lo que voy a hacer es doble clic igual, lo selecciono, en todo caso, clic derecho, copiar, y vamos trasladando a nuestra hoja de trabajo igual. En el siguiente orden, primero debe ir mis tablas y luego mi gráfica respectiva. Lo voy trasladando. Y asimismo puedo ir modificando esta misma tabla a través de Word. Voy a eliminar toda la columna porque son informaciones que ya lo tengo y son necesarias básicamente estas dos, ¿no? Y esta se puede diseñar a través de tablas respectivas en la opción de diseño de tablas, ¿ya? De acuerdo al criterio o la pauta que la institución nos solicita. Por ejemplo, vamos a dejar con 5 cuadros, desactivamos fila con bandas, solamente quiero tabla.
¿ya? Y asimismo tengo la opción de color del borde para poder ir registrando y puedo ir aún más diseñando cada una de estas tablas. A ver, no me está permitiendo, pero vamos, ahora sí, ya está. ¿Sí? Y de esta forma yo ya puedo tener esta información presentada. Y debo organizar a través de su título de la tabla. Entonces esta debe ser tabla número 1. ¿Ok? En este caso, el grupo de tratamiento. Grupo de tratamiento. Grupo de tratamiento. De grupo de tratamiento para contraste, en todo caso, contraste de úlcera. Puede ser en los pacientes que acuden al hospital central de policía, por ejemplo. ¿Ya? Y lo puedo ir registrando el periodo que he trabajado. De enero a agosto 2022. ¿Ya? Y esta sería mi tabla de... El título de esta tabla, corrijo. Y podemos ir interpretando de acuerdo a nuestra necesidad esta primera tabla. Lo mismo debo trabajar, ¿ya? Para mi gráfica. Ahora mi gráfica, lógicamente, es para ampliar la información, ¿sí? Acá ya no será tabla, sino será gráfico. Gráfico. Número 1. Representación, ¿no? Ya sería representación del grupo de tratamiento. Porque estoy representando de forma más organizada. Entonces, una forma de trabajarlo es de la siguiente procedimiento que hemos realizado. Asimismo, si fuera otro tipo de variable, como variable numérica, que para este caso vamos a utilizar el siguiente ejemplo de base de datos. Acá tengo la sumatoria de una escala, ¿ya? Básicamente para identificar el síndrome de Burnout. Bueno, vamos a trabajar de valoración final de desempeño laboral en tal caso. De este variable desempeño laboral, solamente de este último. Este desempeño laboral a través de escala Likert han obtenido las diferentes puntuaciones, en un total de 70 pacientes, o 70 trabajadores, digámoslo así. De 70 trabajadores, lo que tengo que realizar básicamente son las tablas y gráficos. Ahora lo que corresponde a las tablas y gráficos, ¿cómo lo voy a realizar? En variables numéricas. Lógicamente, allí voy a analizar, o en todo caso voy a representar a través de estadística descriptiva, como la media, la mediana, la moda, ¿no? Los cuartiles. Y para mi gráfico, como la pauta me indica, debo trabajar a través de histogramas, o en todo caso lo puedo trabajar por diagrama de caja y bigotes, que vamos a ver en la siguiente ruta. Pero antes de ello vamos a analizar a través de análisis, estadística descriptiva, descriptivos, nos vamos, y finalmente lo que estamos trabajando es el desempeño laboral. Aceptamos, y esto sería nuestro descriptivo, la tabla descriptiva, ¿no?
Y esta la trasladamos a nuestro workbook que estamos trabajando en el presente documento. Un momento. A ver si ya nos responde. Ya está. Algo pasó, pero restablecemos de inmediato. Vamos a volver a analizarlo. Descriptivo. En este caso era el otro variable de desempeño. Se me copió el texto, pero lo que me interesa, de cierta forma, es la información que voy a obtener, la tabla que precisamente ya recuperamos. Entonces lo vamos a copiar y lo llevamos a nuestra hoja de trabajo, que sería esta de acá. Y de esta forma lo estamos presentando en nuestra tabla. Vamos a centrarla y para ir diseñando. Acá buscamos algunas de las opciones para que finalmente ir diseñando aún más. Y esta me interesa, el diseño, y lo voy configurando. Total, okay. Información que redunda y entonces voy a seleccionando y solamente lo que me interesa voy registrando. Color de borde, para poder diferenciar, voy a dividir esta en la parte superior e inferior. Las estadísticas descriptivas me indican que total ha habido 70 casos. De los 70 casos, el puntaje mínimo obtenido es 31 y el máximo 48, con un promedio de 41.34 puntos, ¿no? Con desviación estándar de más menos, entonces más menos 4,218. Y de misma forma, voy trabajando el título de mi tabla. La tabla número 2, si estoy trabajando dentro de una misma tesis, colocaré tabla número 2. Y vamos a describirla acá en todo caso. Puntajes de desempeño laboral. Los profesionales de salud del Hospital Nacional Cayetano Heredia, por ejemplo. Y el periodo, vamos a registrar 2022. Ya. Y esta voy a proceder a hacer el análisis e interpretación respectiva, pero no es la finalidad de esta presentación. Ahora, ¿cómo puedo yo representar gráficamente esta información? Para ello igual me voy a ir al SPSS.
que era este último. Voy a generar gráficos. En generador de gráficos, generar gráficos es una variable numérica. Decíamos que para la variable numérica, las gráficas que vamos a trabajar por defecto van a ser histograma, la más frecuente, diagrama de caja y bigote, pero vamos a seleccionar histograma entonces. Histograma, acá activamos, trasladándolo, y el puntaje final que es este, desempeño laboral. Ya tengo estructurado y aceptar. Y acá precisamente tengo la información distribuida del desempeño laboral. Ya las etiquetas puedo ver para ver el intervalo de clase, como se ha mostrado la información a través de mi recuento. ¿Ya? A través de mi recuento. Asimismo, si es un histograma, necesito ver con su curva de normalidad. ¿Ya? Vamos activando, igual para ir editando, puedo cambiar de color. En este caso, por ejemplo, vamos a cambiar de color. La línea, deseo que sea amarillo, o en todo caso amarillo un poco claro. Y voy activando. Puedo modificar también el tipo de texto de acuerdo a mi necesidad. Activo para ello en el mismo texto. Ahí me dice diseño del texto, me dice estilo del texto y puedo clasificar el fuente del texto. Si es, por ejemplo, si estoy trabajando en Arial, en mi documento Word, o en este caso estamos trabajando en New Roman, ¿ya? Y el tamaño de la información que vamos a desarrollar, en este caso, se ve representado en el histograma. Y finalmente voy a trasladarlo a mi Word. Activo con copiar y lo traslado. Bueno, vamos a hacer un salto de página y ya estaríamos trabajando en otra hoja. ¿Ok? De esta forma podemos ir realizando nuestro diseño de gráfico para variables numéricas. Y si deseo realizar diagrama de cajas bigotes para este mismo variable, por supuesto que lo puedo elaborar también. Pero no necesariamente voy a presentar histograma y diagrama de caja y bigotes en una tesis. Tiene que ser una de ellas, no puede ser ambos, ¿no? Puede ser histograma o puede ser diagrama de caja y bigotes. El diagrama de caja y bigote igual, ¿no? En generador de gráficos, generar gráficos, cambio en la opción, ¿no? De diagrama de caja, selecciono y con una sola variable. Voy a activar, trasladarlo al desempeño laboral. Y aceptar, y acá tengo el diagrama de caja y bigotes. Uy, excelente este gráfico. ¿Ya? Esta presentación para digamos, la representación nos brinda una serie de información al momento de interpretación para el investigador. Es muy importante, ¿no? La concentración de los datos, por ejemplo. ¿Ya? Y podemos igual editar a través de doble clic. Podemos ir modificando los colores. ¿Sí? Una serie de acciones podemos realizar a través de generador de gráficos y finalmente ir editando. ¿Ya? Pero para este caso sería así. Y lo copio y lo traslado a mi Word. ¿Ya? Como les indicaba, tiene que ser uno de estos gráficos, no puede ser ambos. Ya tiene que ser histograma o en todo caso diagrama de caja y bigotes si mi variable es numérica. ¿Ya? Finalmente, tengo que agregarle subtítulo. ¿Ya? Subtítulo. Si estoy trabajando en una misma tesis, yo lo tengo que enumerar de forma consecutiva. ¿Ya? Pero como estamos trabajando en un mismo documento, lo voy a colocar como gráfico número 2. ¿Ya? Acá sería
representación, ¿no? Representación de puntajes obtenidos en el desempeño laboral. Una vez que yo tengo estas tablas gráficas, lo que me corresponde del siguiente paso es hacer mi análisis e interpretación. ¿Ya? Asimismo, lo debo registrar, la fuente respectiva de mi trabajo, de dónde lo estoy sacando esta información. 20, 2 puntos, y esta gráfica, por ejemplo, lo estamos extrayendo de escala Likert de desempeño laboral. Y lo tengo precisamente en mi SPSS. Y todo gráfico tiene que tener su fuente, la misma, las tablas. ¿Ya? Es importante. Fuente, las tablas, también tiene que llevar su fuente. ¿De dónde lo estamos trabajando? En todo caso, igual, ¿no? De análisis, pues, de escala Likert de desempeño laboral. Puedo colocar de qué, o en todo caso en qué herramienta se hizo el análisis. En SPS, versión 25, ejemplo, o pueden ser versión 28, 27, según lo que están trabajando. ¿Ya? Y esa es la forma como hay que trabajar las tablas y gráficos. Ahora, hay otra de los tablas y gráficos que normalmente con mayor frecuencia se trabaja, que son las gráficas de contingencia, las tablas de contingencia. En situaciones como tabla de contingencia, necesariamente, ¿no? Tenemos que ir agrupando. Por ejemplo, a modo de ejemplo les puedo ir mostrando por este lado. ¿Ya? Acá, por ejemplo, son tablas de contingencia que se han hecho cruce con pretest, post-test, con cada uno de los ítems. Y las gráficas se van a ir desarrollando de misma forma, a través de barras, ¿no? A través de barras, ¿ya? Y otra gráfica que corresponde de mayor uso frecuencial para estudios de intervención, de experimentación, también son las de gráfica de tendencias o las gráficas lineales, para ver el comportamiento de lo mismo, ¿ya? A través de esta representación se puede trabajar en el SPSS o también en el Excel. Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación. Nos vemos en la próxima.